buenas tardes. A los que acaban de ingresar, a los que ya están, pues muchas gracias por continuar con este congreso. Vamos a seguir con nuestro ciclo de conferencias con la siguiente conferencia. Vamos a presentar al ingeniero e hidrogeólogo José Fernando Samayoa Roldán, que nos trae la conferencia de manejo inteligente del agua subterránea. Parte de la experiencia del ingeniero, es ingeniero civil e hidrogeólogo, como ya lo mencioné. Tiene estudios relacionados con el tema del aprovechamiento del agua subterránea, realizados en Guatemala, Japón, Francia, España, Estados Unidos y en Centroamérica. Es catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del curso de aguas subterráneas, en la Facultad de Ingeniería. Es consultor nacional e internacional en temas relacionados con el aprovechamiento del recurso del agua subterránea y tiene más de 28 años de experiencia como hidrogeólogo en DAO Pozos de Centroamérica del grupo Aquecorp. Para nosotros, como comité organizador y como Congreso de Ingeniería, es un placer y un honor poder contar con el ingeniero José Fernando Samayoa, a quien invitamos, a quien dejamos el tiempo. Muchas gracias. Muy buena tarde. Pregunto, ¿me escuchan? Sí se escucha, ingeniero. Muy bien. Primero, muchas gracias a los estudiantes que están organizando este congreso por su esfuerzo y a los estudiantes y profesionales que hoy se encuentran ahí pendientes de esta conferencia. Para mí va a ser mucho gusto compartir lo que he hecho por más de 28, más de 40 años en el tema del agua. Los últimos 28 años he estado trabajando para el grupo Aquacorp. El grupo Aquacorp está integrado por diferentes empresas como Hidrotecnia, Aquatec, Tao Pozos, Servipozos, Aquatec Ecosystem, Continental Driller, y todo esto se le llama Grupo Aquacorp y está a nivel regional. Me han pedido platicar un poquito sobre el tema del agua y el tema que escogimos fue el riesgo hídrico y se le denomina el manejo inteligente del agua subterránea. Cuando nosotros usamos la palabra inteligente, tenemos que ver a qué nos referimos con nuestra inteligencia. ¿Para qué estamos estudiando? ¿Para qué estamos aprendiendo? Para ser capaces en un momento dado de gestionar algo positivamente y lo más eficiente. Mi profesión es ingeniero civil e hidrogeólogo, como vieron en la currícula, y ahí me he desarrollado durante bastante tiempo y soy catedrático fijo de la Universidad de San Carlos en la clase de aguas subterráneas. Algunos de ustedes yo he tenido el gusto de tenerlos como estudiantes. El objetivo de la charla es hablar sobre conceptos importantes relacionados con el recurso hídrico, en particular el recurso agua subterránea. Describir a grandes rasgos las obras de construcción para su aprovechamiento o pozos mecánicos. Luego hacer una reflexión sobre el riesgo hídrico en las empresas y comentar acciones relacionadas para su mitigación. Lo que es importante, futuros profesionales, es que nadie puede gestionar un recurso si no lo conoce. En el índice de la charla, pues vamos a hablar un poquito del ciclo hidrológico, de la hidrogeología, obras de aprovechamiento de agua subterránea, los pozos, el riesgo hídrico en las empresas, factores de mitigación del riesgo hídrico de origen subterráneo
y vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Es importante atender a esta charla con la mayor atención porque son conceptos, ¿verdad? Nos hemos tomado el trabajo de hacer una visualización lo más clara y conceptual posible. Y vamos a empezar desde el principio, conociendo el recurso, el ciclo del agua. Esto lo hemos visto durante tantos tiempos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pero cada vez nos vamos nosotros a ubicar en un punto determinado para hacer uso del agua. O nuestros proyectos se van a abastecer de agua. Nuestras construcciones, todo lo que hagamos, tenemos que utilizar el agua. Entonces, ¿de dónde viene el agua? El ciclo del agua es muy importante para subsistir en este planeta, ya que si no hay agua, no hay vida. Así de simple. Y un tema interesante es que al ver el ciclo hidrológico y cómo se desarrolla el tema, ¿verdad? De la evaporación, el traslado del agua, el vapor de agua, la precipitación, la infiltración, la escorrentía, y vamos a ver que vamos a tener al final agua superficial, agua subterránea y agua residual. A mí me gusta meter esto en el ciclo hidrológico porque prácticamente es parte de él, ¿verdad? Entonces existe una interacción entre el agua superficial, el agua subterránea y el agua residual. ¿Cómo voy a medir yo como ingeniero el recurso? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo lo voy a manejar? Ya no, nosotros no podemos decir es un montón de agua, es un poquito de agua. Tenemos que poner números, porque por eso estamos en el estudio y en la ingeniería. Y eso es lo bueno de la ingeniería, que nosotros tenemos cómo trabajar en diferentes campos, el que nos llame la atención. A lo largo de la tarde ustedes han visto temas de programas de manejo, temas de cómo el recurso verde, el tema de monitorear plantas de tratamiento. O sea, la ingeniería tiene muchos campos y estos congresos sirven para eso. ¿Qué nos va a gustar a nosotros hacer? Pero tengan por seguro que cualquier cosa que hagan van a necesitar el agua. Entonces, conocer el recurso hídrico de cada país, de cada región, de cada lugar es fundamental, ¿verdad? Y vamos a tener el agua superficial y vamos a tener el agua subterránea. Pero ¿cómo hago yo para empezar a evaluar? Tengo que limitar una cuenca, ¿verdad? Que es una forma en kilómetros cuadrados, que tengo un río principal, eso ya lo vieron ustedes en hidrología, con buenos catedráticos del recurso hídrico. Pero vemos que en estas cuencas tenemos una actividad humana, un aprovechamiento del recurso, todo el mundo lo quiere aprovechar porque si no hay agua, no pueden hacer sus proyectos. Ver cuál es la disposición del recurso. Y dentro de las cuencas van a existir aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas residuales. Entonces, una evaluación para tener un primer número es realmente hacer una medición, hacer el balance hídrico. Cuánta agua llueve, cuánta agua escurre, cuánta agua se infiltra. Ahí es donde yo empiezo a ver la disponibilidad del recurso. Luego, vemos otro tema bien interesante, tener conceptos. El agua siempre va a estar en movimiento, tanto el agua superficial como el agua subterránea. Pero tenemos que tener claros cuál es la importancia del conocimiento del recurso hídrico para su aprovechamiento y su conservación, ¿verdad? Entonces tenemos que tener conceptos tan básicos como el caudal base, ¿verdad? El caudal base, ustedes lo estudiaron en hidrología, prácticamente es una fuente de almacenamiento. Lo que aquí voy a tener siempre un río, lo tengo que mantener, pero cuando empieza la época lluviosa yo voy a tener un exceso. Entonces ese exceso prácticamente que está sobre el caudal base del río, yo lo voy a poder aprovechar para diferentes proyectos. Y otro tema importante es el caudal ecológico, porque tengo que mantener el equilibrio
entre la vida, la flora y la fauna. Yo no puedo cortar un río y generar energía o tirarlo a otro riego fuera de su cauce y después volverlo en el tema de generación de energía. Pero no puedo dejar en seco un cierto tramo. ¿Por qué razón? Porque pierdo el equilibrio. Es por eso el tema del caudal ecológico. Pues hay que seguir conociendo, ¿verdad? Sigamos conociendo. Conozcamos el tema de la geología, ¿verdad? ¿Por qué es importante la geología? Porque es la receptora de la precipitación y por donde circula el agua superficial y subterránea, ¿verdad? Entonces vamos a tener diferentes tipos de rocas, volcánicas, sedimentarias y metamórficas. Y es importante el conocimiento de la geología y los factores que la modifican. ¿Por qué razón? Porque yo voy a tener ya una clasificación de rocas que hablamos de rocas permeables, hablamos de rocas impermeables y prácticamente este tipo de rocas van a estar influyendo en la calidad del agua. Por eso vemos un mapa geológico de muchos colores, pero hay diferente geología. Y cada roca tiene diferentes minerales. Y el agua, al pasar por el tema geológico, va a estar disolviendo. Entonces eso va a influir prácticamente en la calidad de agua que yo puedo disponer en un momento dado. Entonces ya platiquemos un poquito del tema del subsuelo como un modelo hidrogeológico. Yo me tengo que imaginar como hidrogeólogo qué está pasando en el subsuelo. ¿Qué tipo de formaciones yo tengo? ¿Dónde puedo tener un acuífero? ¿Cuál es la estratificación de un acuífero? Y si veo en otro tipo de geología, como en la zona kárstica, en la zona norte de Guatemala, como es Petén, Cobán, Huehuetenango, ahí pues tenemos roca caliza, una roca sedimentaria y se puede generar lo que es el fenómeno de karstificación. El subsuelo en esos sectores, uno va a tener cavernas abajo que uno ni se imagina, parado en superficie, lo que está sucediendo y de qué magnitud en el subsuelo. Y ahí sí corren ríos de agua superficial. Un ejemplo, cuando tengan espacio, vayan a Cobán, a las grutas del Rey Marcos, y ahí van a poder disfrutar de este tipo de geología. Otro tema bien interesante es el tiempo del agua subterránea. ¿Cuánto tarda el agua subterránea en estar en el subsuelo? Porque esto va a influir en la cantidad de agua, en la calidad, porque el agua siempre está en movimiento. Entonces, también otra cosa interesante es saber que existen diferentes acuíferos y cada acuífero es una reserva disponible, que eso nos puede ayudar y nos ayuda para mitigar realmente nuestro tema de agua. Y tenemos que el tiempo del agua pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser décadas, pueden ser siglos, pueden ser milenios, porque el agua se ha recargado en un momento dado y empieza su camino hacia el mar, ¿verdad? Para regresar e integrarse nuevamente al ciclo hidrológico. Entonces, es importante que uno pueda imaginarse qué sucede en el subsuelo. Un tema bien importante es la definición de lo que es el acuífero, ¿verdad? El acuífero, que son formaciones geológicas permeables que permiten la circulación y el almacenamiento del agua subterránea en sus poros o grietas. Aquí tenemos un esquema que es como esquema para visualizar bien que existen varios acuíferos. Un acuífero colgado, un acuífero libre, un acuífero semiconfinado, un acuífero confinado. Todos estos van a estar relacionados con la formación geológica, si es permeable o si es semiimpermeable o si es impermeable. Y sus áreas de recarga van a estar enmarcadas, unas muy cerca y otras muy lejos. Y en un momento dado pueden surgir acuíferos que se llaman confinados o semiconfinados, que están a presión. Y cuando uno desarrolla un pozo, en un momento dado, este busca su nivel, que se llama nivel piezométrico, como una piezométrica, y sale a la superficie solo sin necesidad de equipos de bombeo, si la topografía lo permite.
O sea, yo quiero dejar aquí el tema de que existen diferentes acuíferos a diferentes profundidades. Son conceptos que yo quiero que ustedes lo capten, porque tarde o temprano les va a servir para tener un buen criterio como un ingeniero. Las manifestaciones del agua superficial y el agua subterránea, digamos, lo tenemos, si vemos desde el satélite tenemos el planeta azul, luego tenemos los ríos, tenemos los manantiales, tenemos cómo surge en el subsuelo el agua subterránea, tenemos la geotermia, que prácticamente también su fuente es el agua subterránea, que está en el entorno de un área activa, que está generando calor y la geología está sumamente caliente, y entonces genera el vapor, evapora el agua de los acuíferos y se genera la geotermia. Y este es digamos, una fotografía de lo que es un pozo surgente. Imagínense ustedes, aquí se hizo un pozo surgente y este está saliendo solo a presión, ¿verdad? No tiene bomba porque aquí se está captando un acuífero confinado. Y aquí tenemos una señora pues sacando su agüita de un acuífero libre. Los manuales, este es bastante, el diámetro bastante alto, pero hay otros más pequeños normalmente. Pero este es un acuífero libre. Y así vamos a ir viendo cómo vamos aprendiendo el tema de la presencia del agua subterránea. Y una cosa también importante es el tema del cambio climático, el aumento de la temperatura en el mundo, ¿verdad? Y esto nos afecta a todos. ¿Y en dónde influye el incremento de la temperatura? Pues impacta en los recursos hídricos, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer, ¿verdad? Y qué tipo de mitigación yo puedo desarrollar cuando mi recurso hídrico se vea afectado, ¿verdad? Recuerden de que nuestro tema es riesgo hídrico. Entonces busquemos el agua. ¿Cómo vamos nosotros a buscar el agua? ¿Dónde yo sé que voy a tener agua subterránea? Hay temas empíricos, ¿verdad? Hay muchos charlatanes y hay mucha historia en este tema, ¿verdad? Quienes creen y quienes no creen y quienes van a querer poner un proyecto en este tipo de investigación, ¿verdad? Ahí ya entra nuestro criterio profesional, porque si estamos estudiando es para realmente tener bases de la ciencia, para lograr realmente nuestros proyectos que tengan un buen resultado. Y es ahí donde evaluamos lo que son los estudios hidrogeológicos, ¿verdad? La importancia de tener conocimiento hidrogeológico del área donde yo tengo mi proyecto. Entonces, en estos estudios comprende diferentes disciplinas, la hidrología, la geología, la hidrogeología, la geofísica, la geoquímica, la teledetección. Y eso me puede a mí permitir evaluar y estimar la presencia de agua subterránea en diferentes acuíferos. Puede haber un acuífero en un medio fracturado, saturado, puede haber en los ríos que el acuífero está influyendo el río o el río está influyendo al acuífero, y puedo tener acuíferos libres en medios porosos. Entonces, el hidrogeólogo prácticamente ya está pensando qué está sucediendo en el subsuelo. Entonces, la evaluación hidrogeológica es tratar de determinar el origen y presencia de los acuíferos a diferentes profundidades, origen geológico e hidrológico y su dinámica, ¿verdad? Tenemos una dinámica de formación de la corteza terrestre, esto lo vemos en la geología, ¿verdad? Tenemos ya una caracterización de un acuífero, por ejemplo, este esquema que aparece acá es una zona de un acuífero que le llaman el Guaraní, que queda en Sudamérica. Entonces, ellos han detectado ya que existe una zona de recarga del acuífero libre, una zona de recarga principal del acuífero confinado. El acuífero libre prácticamente es el superficial, aquí dice acuífero libre, y uno hace un pozo y el nivel del pozo va a ser igual a lo largo de la extensión donde está el acuífero libre. Pero abajo vamos a tener un acuífero confinado. Entonces, ese está entre dos impermeables y cuando yo perforo un pozo en el acuífero confinado, el agua de aquí va a brotar y va a salir solita como vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces,
el nivel freático es el que se le denomina al nivel de un acuífero libre y el nivel piezométrico es el que se le denomina al nivel de un acuífero confinado. Entonces, yo voy un poquito rápido porque necesito darles una lluvia de grandes ideas para los temas que vamos avanzando en el Congreso, ¿verdad? Prácticamente, ¿cómo hacemos para aprovechar el agua subterránea que no aflora a la superficie, que no es un manantial? Entonces ahí es donde empezamos ya a hablar del pozo mecánico, ¿verdad? Tengo yo que perforar en el subsuelo para tratar de buscar un acuífero, para que este acuífero me provea del agua a mi proyecto. Este es un agujero sin entubar, digámoslo así, viendo desde abajo para arriba, de un pozo manual, por supuesto, ¿verdad? Porque los pozos mecánicos no se va a poder uno meter y tomar una fotografía de este tipo, ¿verdad? Pero es increíble que de un pozo, por ejemplo, aquí estoy sacando yo alrededor de unos 300 galones por minuto, ¿verdad? Del subsuelo, ¿verdad? Para un proyecto determinado. Al final mi obra solo va a verse un tubo que sale arriba y ahí es donde yo voy a meter la bomba. Entonces, tenemos que pensar en quién va a hacer los pozos mecánicos. Tiene que haber personal de experiencia y que conozca el trabajo, ¿verdad? Para obtener un buen resultado. Es importante cuando yo pienso en un pozo mecánico que lo voy a desarrollar en la corteza terrestre, qué formaciones voy a perforar. Por eso es importante tener la geología. No es lo mismo perforar en el Petén, que en Huehuetenango, que en Baja Verapaz, que en Quetzaltenango, que en Salamá, que en Jalapa, que digamos en la costa sur. Son diferentes, ¿verdad? Es diferente formación y es por eso que yo tengo que pensar qué tipo de formación yo voy a trabajar. Y también tengo que vislumbrar qué acuífero es el que yo quiero aprovechar en el lugar donde estoy, ¿verdad? Entonces, para eso tengo que tratar de entender y conocer las formaciones geológicas permeables que existen en la zona, ¿verdad? Para ver qué acuífero yo voy a explotar. Al final, el esquema de un pozo mecánico para la extracción de agua subterránea. Yo tengo que perforar el subsuelo, se llama el diámetro de perforación. Luego de llegar a la profundidad, tengo que hacer un análisis para poder diseñar dónde voy a dejar yo las tuberías ranuradas, la tubería lisa. Tengo que tener un espacio anular para colocar un empaque de grava que me va a servir como un filtro y comunicación con el acuífero que yo quiero aprovechar, ¿verdad? Y en este caso es multiacuífero, yo voy a aprovechar tres acuíferos, ¿verdad? Y luego de eso, pues ya cuando yo termino de construir el pozo, voy a tener que equiparlo. Y adentro del pozo, ya que he obtenido los datos adecuados, yo voy a equipar el pozo y voy a meter adentro del pozo lo que le llamamos una bomba sumergible, si así es en profundidad, o una bomba de turbina si quiero aprovechar el nivel es mucho más alto, ¿verdad? Entonces yo voy a tener un nivel estático, un nivel dinámico y voy a tener un abatimiento del pozo. Empiecen a escuchar términos, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, de acuerdo al tipo de proyecto y zona, así será el tipo de pozo en cuanto al diámetro y profundidad que yo tengo que prever o diseñar en hacer. Y para hacer el pozo, pues tengo que seleccionar el punto de perforación, tengo que tener un acceso, hacer los accesos para realizar el trabajo, tengo que seleccionar el equipo con el que yo voy a trabajar y el personal. Tengo que llevar un control de fluidos de perforación cuando estoy perforando. Al final, con muestras geológicas, yo voy a diseñar el pozo para colocar la rejilla en las zonas permeables. Luego voy a colocar la grava, que es el empaque de grava. Voy a desarrollar una actividad que se llama desarrollo y limpieza del pozo para dejar limpio el pozo previo a evaluar el pozo a través de lo que se le llama la prueba de bombeo. ¿En qué etapa del proyecto será el momento recomendable para perforar?
tengo que llevar una máquina perforadora. Estas a veces pesan alrededor de 10, 15, 20 toneladas. Depende del calibre de pozo que yo vaya a realizar. Pero el momento recomendable es antes de empezar el proyecto, porque yo en algunos momentos a lo largo de la experiencia, después que ya tenían miles de casas en algunas notificaciones, resulta que se les ocurrió que había que tener pozo porque la municipalidad no les dio el agua, ¿verdad? Y ya con todo construido. Entonces, ahí ya se complica el tema del abastecimiento de agua. Todo proyecto tiene que tener abastecimiento de agua, todo, ¿verdad? Y existen diferentes métodos de perforación, método rotativo, método de percusión, como esta maquinaria que está ahí. Si ustedes pasan en la calzada de La Paz en frente a Davo Pozos, ahí está esta maquinaria, ahora sirve de adorno, ¿verdad? Sirve de saber que ahí están las oficinas centrales de Davo Pozos. Existe un rotativo, método rotativo, ya son maquinarias más grandes que utilizan el método de rotación. Y tenemos el método de rotopercusión que combina la rotación con el golpe. Y esto se llama un martillo de fondo. Y este equipo se utiliza para perforar formaciones bastante duras. Entonces, otra cosa bien importante es que la empresa tiene que tener las herramientas de perforación y brocas adecuadas, ¿verdad? Y tener varias, porque si no se quedan en las primeras de cambio y ya no continúan, y el afectado es el dueño del proyecto o el ingeniero que los contrató o la empresa, de la incapacidad de la empresa perforadora que no puede pasar en ciertas formaciones porque no tiene el equipo o la experiencia adecuada. Estas son unas brocas que van al fondo de la herramienta. Esta es una broca que le denominamos de dientes, de botones para zonas duras. Esta es de dientes para zonas semiduras. Esta es la de rotopercusión para zonas duras. Esta es otra de botones para zonas duras. Y esta es la herramienta de perforación, que su diseño es especial. Y estos son unos acoples que se utilizan para ir metiendo más herramienta. Y el fluido de perforación que se usa tiene que ser amigable con el medio ambiente, que sean certificados, ¿verdad? Por la NSF, que permite que no dañamos el medio ambiente con este tipo de fluido de perforación, que al final es una arcilla. A esto se le llama una bentonita, ¿verdad? Que hay que utilizarla para sacar el corte de los agujeros que vamos nosotros abriendo, ¿verdad? El fluido de perforación va a formar una pared para que no se derrumbe el pozo, para sacar los cortes y para lubricar las brocas, para que no se sobrecalienten, ¿verdad? Aquí hay que llevar el control con determinados, pues, el equipo adecuado para medir el pH, la dureza, la viscosidad, el porcentaje de arena, la densidad, la filtración, el espesor de pared. Para evitarme riesgos futuros tengo que manejar adecuadamente el fluido de perforación y no excederme en él, porque puedo taponear el acuífero o acuíferos que yo quiero al final aprovechar. Tengo que tener equipos, desarenadores, mezcladores para el fluido de perforación, que llamamos la rumba, donde se separa el fluido de perforación de los cortes que yo voy sacando, de lo que voy trabajando. Y como ingenieros también nosotros tenemos que tener conciencia de qué tipo de materiales estamos usando, ¿verdad? Y aquí hay una recomendación sobre la tubería de los pozos, el espesor de la tubería, y está normado, ¿verdad? El riesgo de una mala selección de tubería y rejilla de pozo mecánico, eso es gravísimo, porque yo voy a tener fuerzas de tensión, fuerzas de compresión, fuerzas de doblez, fuerzas de colapso, fuerzas de expansión en el subsuelo a diferentes profundidades. Entonces, la deformación por presiones naturales puede, a través de derrumbes, me puede colapsar la tubería. La deformación por peso de la columna, puede haber un aplastamiento en la tubería. La deformación por tensión de la columna, puede haber un estiramiento. Entonces existen tablas y normas que, de acuerdo a la profundidad del pozo y de acuerdo al diámetro del pozo, así va a ser el espesor mínimo que debo usar en la tubería.
¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les toca evaluar alguna licitación, hay que tomar muy en cuenta esto, porque hay muchas personas que por abaratar el proyecto le bajan el espesor, y si son pozos a más de 1000 pies o algo así, pueden tener un colapso inmediato y van a perder completamente el pozo. O sea, eso es importante. Y hay que diseñar el pozo cuando ya lo vaya a entubar, y para eso pues yo tengo que evaluar las muestras que he tomado. Cada 10 pies, si es un pozo de 1000 pies, cada 10 pies voy a ir sacando yo muestra para hacer mi perfil litológico, geológico, ¿verdad? Y voy a poner correr un registro eléctrico que es geofísica dentro del agujero antes de entubar, y eso es prácticamente, aquí voy a tener la resistividad del subsuelo y voy a tener áreas permeables y áreas impermeables. Y esto a mí como diseñador me va a ayudar a decir, bueno, yo voy a colocar mi rejilla obviamente en las zonas permeables y la tubería lisa en zonas donde yo no pueda esperar que vaya a entrar el agua por ahí, ¿verdad? Porque puede ser una arcilla o una roca sumamente compacta, puede ser un impermeable. Entonces, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta. El tipo de rejilla a utilizar en la captación de agua subterránea, pues puede ser rejilla continua, ese es el Mercedes-Benz de la tubería, puede ser el overfull flow, es un poco más barata. Luego puede ser la puente o canastilla, y luego puede ser la vertical de fábrica. Vemos aquí que la importancia es el porcentaje de área abierto que tiene cada rejilla, porque el caudal es igual a área por velocidad. Entonces, mientras más área tenga, va a haber una velocidad menor y voy a tener un buen caudal. Al final tengo que entubar el pozo con secciones de cada 20 pies. Si yo voy a entubar un pozo de 1000 pies, imagínense cada 20 pies, ¿cuántos tubos tengo que meter? El pozo más profundo que existe en Guatemala son alrededor de 2220 pies. Hagan la cuenta cuántos metros serán esos. Entonces tenemos, y cada 20 pies, tenemos que ir entubando tubo tras tubo hasta llegar a esa profundidad. Al final, este es un corte de un pozo. Aquí tengo el acuífero, aquí tengo la rejilla, este es tipo lower full flow, y aquí tengo el empaque de grava. El agua va a provenir del acuífero, va a pasar por el empaque de grava y va a entrar a la rejilla, y aquí adentro del tubo es donde yo voy a tener mi equipo de bombeo, donde voy a succionar el agua. Entonces, es importante que este empaque de grava quede bien compacto, que no queden ratoneras, como le decimos, o agujeros que permitan que la arcilla o la arena pase desde el acuífero al pozo, y esto va a dañar mi equipo de bombeo. O sea que es bien importante la acomodación del empaque de grava. Luego de colocar la grava, yo voy a entrar a una etapa de limpieza y desarrollo del pozo, para preparar el pozo para lo que es el equipo para la prueba de bombeo. Existe una limpieza mecánica por cubetas, pistoneo, una limpieza con compresor, con aire, con iLape, jetting, una limpieza química, que es un químico, el polímero más utilizado, ese es el Aquaclip PFD, que lo que sirve es prácticamente para disipar la arcilla que puedo tener y me haga más fácil la limpieza. Este es un pistoneo donde la idea es crear una succión, crear un vacío y que se vaya acomodando el empaque de grava, ¿verdad? Y cae al fondo, cae un sedimento y ese lo tengo que sacar. Al final, el objetivo del pozo mecánico es sacar agua, ¿verdad? ¿Y cuánta agua va a salir? Esto nada más lo voy a poder ver a través de lo que es la prueba de bombeo, que va a ser la información básica para el diseño eficiente del equipo de bombeo que yo voy a poner a trabajar para mi proyecto. Existen diferentes tipos de prueba de bombeo: preliminares, etapas sucesivas, a caudal constante, prueba de recuperación. Importante el tiempo de bombeo, que por lo menos sean 24 horas continuas. Tengo que medir el nivel del agua adentro del pozo y el caudal que está saliendo. Tengo que visualizar si el agua está arrastrando sedimentos. Tengo que hacer un monitoreo de color, olor y sabor.
y luego antes de parar la prueba de bombeo tengo que hacer un análisis físico, químico, bacteriológico y de metales pesados, porque esto es lo que yo quiero del pozo, sacar agua y sacar agua limpia, agua de buena calidad. Y si tiene algún tema de problemas, pues para eso es el análisis, para ver qué tratamiento se le puede dar. Es importante el resultado después de todos los trabajos técnicos debidamente realizados para la construcción y equipamiento del pozo mecánico. Y la prueba de bombeo, 24 horas. Esta es una prueba escalonada y esta es una prueba de larga duración donde yo voy monitoreando cuál es la variación del nivel adentro del pozo que mido con una cinta eléctrica y el caudal que mido con un orificio calibrado para saber qué caudal puede ser un medidor también. Hay diferentes formas de medir, pero lo importante es que yo tengo que tener datos de caudal y niveles adentro del pozo. Estas son unas fotos de pruebas de bombeo. Miren ustedes qué cantidad de agua uno puede sacar a través de los pozos. Aquí hay más de 3,000 galones por minuto, que eso ya se utiliza pues para zonas de riego, porque necesitan el agua permanentemente, ¿verdad? Esa es la prueba de bombeo, que es la hora de la verdad. Y al final, el informe que se entrega de un pozo es lo que le llamamos el perfil litológico. El perfil litológico, ¿verdad? Donde el perforador le tiene que entregar a qué profundidad quedó el pozo, en este caso fueron 500 pies, cómo quedó distribuida la rejilla dentro del pozo, qué geología tuvo, si corrió el registro eléctrico, cómo se comportó, porque esta es prácticamente la fe de edad del pozo. De ahí vamos a partir, ¿verdad? De las características del pozo. Entonces, como estamos hablando del riesgo hídrico en las empresas, por lo general las empresas se abastecen de agua si la MUNI no les puede dar y los proyectos pues tienen que hacer un pozo. Entonces, ¿cuál va a ser el riesgo hídrico que corre una empresa? Entonces, después de este preámbulo, pongámosle atención a lo siguiente, que vamos a hablar del riesgo hídrico, ¿verdad? De una empresa. El agua representa un recurso importante, ¿verdad? Prácticamente el sector privado, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla, convirtiéndose en un recurso natural indispensable para el crecimiento sostenible. Riesgos asociados al agua desde las perspectivas de la geografía, la cadena de suministros, los procesos industriales, la reputación de la compañía, la legislación, el entorno poblacional. Hoy en día, más y más empresas están expuestas al riesgo hídrico y deben contar con estrategias para mitigarlos. Tales riesgos hídricos pueden ser exceso o falta de agua como consecuencia del cambio climático, problemas relacionados con la calidad del agua, competencia por el agua con grupos sociales vulnerables, así como el aumento de las tarifas del agua y el cumplimiento de nuevas regulaciones sobre el recurso hídrico. Ustedes, futuros ingenieros, van a ser en un futuro, además de ejecutores, van a ser administradores prácticamente de proyectos, ¿verdad? Sobre ustedes va a recaer prácticamente un proyecto grande que lo tienen que mantener. Otro tema es que la comprensión de los recursos hídricos que la empresa enfrenta y la generación de un plan de acción sobre cómo mitigarlos son aspectos cruciales para asegurar la operatividad de la empresa a largo plazo. Yo voy a instalar una gran empresa o una industria, necesito agua, en este momento la puedo tener. ¿Cuánto tiempo esa agua la voy a mantener o qué tengo yo que hacer para que se mantenga? Porque la inversión que estoy haciendo son grandes inversiones. Entonces, existen prácticamente 3 tipos diferentes de riesgo hídrico. Uno de ellos es el físico, aquellos causados por la escasez de agua, demasiada agua o agua que no es apta para su uso. Regulatorio, aquellos impulsados por políticas o regulaciones públicas del agua inciertas, ineficaces o mal implementadas.
el riesgo reputacional, aquellos causados por las preocupaciones de los grupos de interés o por la percepción de que una empresa no está gestionando el agua de forma responsable y por lo tanto amenazando la disponibilidad y calidad del agua para los demás. Una cosa importante, cada empresa deberá identificar a qué tipo de riesgo se puede enfrentar, ¿verdad? Los riesgos asociados al agua, desde la perspectiva de la geografía, la cadena de suministros, los procesos industriales, la reputación de la compañía, la legislación, el entorno poblacional, entre otros. O sea, estamos viendo, digamos, luces de este tipo de los riesgos. De los factores de riesgo hídrico, los físicos, los regulatorios y los reputacionales mencionados anteriormente, en cuáles nosotros podemos influir desde el punto de vista de nuestra empresa, ¿verdad? En algunos podemos influir, en otros no. Entonces, ¿dónde está parada nuestra empresa? ¿Cómo está nuestro recurso hídrico? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre el tema de la mitigación en nuestra empresa del riesgo hídrico de origen subterráneo. Para poder mitigar, debemos conocer. Por ejemplo, yo tengo una empresa que está aquí en la calzada Roosevelt, o tengo una empresa que está en Fraijanes, en San José Pinula, en Santa Catarina Pinula, en Misco, y yo me estoy abasteciendo de un pozo mecánico, ¿verdad? Entonces, primero tengo que ver cuál es mi fuente, conocer nuestra fuente, en este caso un pozo mecánico, porque estamos hablando de agua subterránea, ¿verdad? Entonces tengo que conocer las características físicas, cuál es el diámetro del pozo, la profundidad, el año en que fue construido, cuál es el perfil, cómo fue la prueba de bombeo, cómo fue la calidad del agua cuando se construyó. O sea, conocer nuestra demanda y sistema de operación de la fuente y su almacenamiento. ¿Cómo estoy gestionando yo el agua adentro de la empresa? Tengo que tener un diagnóstico actual de nuestro sistema para emprender acciones adecuadas. Evaluación de las características actuales de nuestra fuente, manteniendo de mantenimiento y rehabilitación de los pozos. O sea que es ahí donde yo puedo trabajar en lo que tengo. Puede haber una rehabilitación de un pozo. El objetivo es restaurar la producción de un pozo a su más eficiente condición. Hay obstrucciones por bacteria, acumulación de sólidos, incremento de costos de energía. Que es más económico rehabilitar un pozo que perforar uno nuevo, pero tengo que saber cuáles son los síntomas, que me baja el caudal, tengo turbidez en el agua y estoy acarreando sólidos, ¿verdad? Entonces hay procedimientos de una rehabilitación. Un pozo nuevo, pues todo está limpio, las rejillas. Un pozo ya que se ha utilizado, un pozo antiguo, ya se ha colmatado por alguna razón las rejillas y el área de entrada ha disminuido. Entonces puedo hacer un procedimiento de rehabilitación, inspección con cámara, una prueba de bombeo, rehabilitación mecánica, rehabilitación química, hacer una nueva prueba de bombeo. Importante evaluar también las condiciones del equipo de bombeo que se encuentra en funcionamiento, así como su sistema eléctrico y de distribución para llevar el sistema a su mejor eficiencia de trabajo, ¿verdad? Y si esto no funciona, pues tenemos otra actividad que puede desarrollarse, una opción a seguir, ¿verdad? Que sería la profundización del pozo. Dependiendo del diámetro del pozo, sería profundizar del pozo con un menor diámetro, lo que se denomina telescopio del pozo. Esto me va a permitir penetrar más en los acuíferos, porque el nivel regional ha bajado, entonces mi bomba la he colocado casi al fondo del pozo, pero si ya no la puedo, tengo que profundizar más el pozo. Y así es como se hace un telescopio. Si antes tenía un diámetro de 8 pulgadas, yo puedo seguir perforando el pozo y meter un diámetro de 6 pulgadas, ¿verdad? Entonces, este es otro elemento que se puede tomar en cuenta. Y los beneficios es que se ahorra inversión al utilizar el pozo existente, ¿verdad? Se puede recuperar el caudal de agua significativamente porque estoy penetrando más en el acuífero. Se utiliza posiblemente el mismo equipo de bombeo. Ahorro el costo de operación y se prolonga la vida útil del pozo.
Generalmente los acuíferos más profundos son menos explotados. Entonces, si esto no soluciona nuestro problema en relación al abastecimiento, tendré que recurrir a perforar un nuevo pozo con las características adecuadas a nuestra zona, después de realizar las evaluaciones hidrogeológicas correspondientes. Es sumamente importante desarrollar mantenimientos preventivos para no llegar, si no es necesario, al mantenimiento correctivo que genera más costos. Entonces, como parte de nuestra gestión interna del recurso hídrico, podemos prestar atención al agua pluvial y residual en nuestras instalaciones, generando proyectos de reutilización que nos lleve a aprovechar el agua subterránea de nuestro pozo, con la cual también se incurrirá en menos gasto de energía. Importante gestionar de la mejor forma nuestro recurso hídrico y su disposición. Los pasos anteriores están relacionados con el riesgo hídrico físico de nuestra empresa, adentro de nuestras paredes. ¿Y qué podemos hacer afuera de nuestras paredes? Pues ser parte de las actividades que se desarrollan en cuanto a la gestión integral de los recursos hídricos y temas ambientales, tanto gubernamentales como gestión de la iniciativa privada, que velan por el conocimiento y propuestas de gestión a nivel local, regional, de los recursos hídricos que utilizamos. Porque afuera de las paredes nosotros prácticamente ya casi perdemos el control. Y esta es una forma de acercarnos a tener el control. Entonces, nadie puede gestionar un recurso si no lo conoce, ¿verdad? Y tenemos que saber, como iniciamos la charla, que hay una interacción entre el agua superficial, el agua subterránea y el agua residual. Aquí podemos ver más o menos el movimiento del agua superficial y el movimiento del agua subterránea y cómo nosotros ponemos vertidos, podemos tener fugas de combustibles, tenemos los desechos, los vamos ubicando y puede haber lixiviados, el río está contaminado y se nos puede infiltrar hacia los acuíferos, podemos tener algunos bombeando nuestros pozos y podemos tener alguna contaminación cercana y media vez un acuífero se contamina ya va a ser complicado. Si yo quiero tener pozos de inyección, ¿verdad? En un momento dado de recarga también tengo que tener conceptos fundados para no llegar a contaminar los acuíferos. Entonces, para la conservación de nuestros recursos de forma eficiente, existe la ingeniería, existe la hidrogeología, existe la gestión ambiental, ¿verdad? Existen técnicas, existen conocimientos, ¿verdad? Para ver cuál es el área de recarga del pozo, cuáles son los acuíferos, cómo son nuestras zonas de extracción, cuáles son las zonas de un acuífero, alimentación o recarga, circulación, almacenamiento, descarga. También tenemos que ser conscientes que existe contaminación que nosotros no vemos. Ah, sí, hagamos una fosa séptica y ahí va el agua para abajo, ¿verdad? Para el acuífero, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar que existen muchas fuentes de contaminación posibles para el agua subterránea, derrames, la agricultura con todo lo que se utiliza para ello, derrames de combustibles, digamos, la minería cuando hace sus piletas de desecho, tenemos que ver cómo se manejan de la mejor forma. Entonces, para eso existen los que son los perímetros de protección en los acuíferos. Si yo tengo aquí un pozo, tengo que ver cuál es su perímetro de protección y empezar del más cercano al más lejano para evitar que mis fuentes de agua prácticamente se contaminen. Pero bueno, esto fue kilométricamente un tema de reflexión sobre el agua subterránea, el riesgo hídrico, los acuíferos, ¿verdad? Y las aguas subterráneas, prácticamente conocimiento del recurso y su óptimo aprovechamiento. Mientras más conozcamos el recurso, mejor será nuestra gestión en el manejo más eficiente y sostenible del mismo. Una buena ejecución y seguimiento técnico de nuestros proyectos nos aumentará la vida útil de nuestras obras, sin descuidar los aspectos financieros, económicos para la gestión integrada del aprovechamiento
y conservación de los recursos hídricos. Y finalizo que nadie puede gestionar de una forma eficiente lo que no conoce. Y agradezco la oportunidad de poderme dirigir a este congreso de estudiantes inquietos, ¿verdad? Porque quieren aprender de todo un poco y esa es la belleza de la ingeniería, que uno se puede dedicar a cualquier actividad. Y al final tenemos que hacer grupos de trabajo para poder manejar el tema. Así que agradezco su atención, ¿verdad? Y velemos porque nuestros recursos hídricos sean mantenidos y no sean contaminados. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Fernando Samayoa. Si procedo a leer la sección de preguntas, ingeniero. La primera dice, cuando las personas dicen agua nacida, ¿a qué se refieren? ¿Cómo se genera eso? Esto se genera lo que es un nacimiento de agua. O sea, es una recarga que se pone en superficie por un bosque que se encuentra, empieza a infiltrar el agua, encuentra un nivel impermeable y en ese momento aflora. Es agua nacida porque es un manantial. Muchas gracias. Edgar Ricardo Álvarez dice, ¿hasta qué profundidad se recomienda perforar los pozos? ¿Qué tan cerca se recomienda perforar pozos cuando ya hay existentes? Y cuando un pozo se seca, ¿qué se debe hacer? Prácticamente depende de cada región la profundidad del pozo, como hablaba. Para eso estudian los estudios hidrogeológicos y las experiencias que se encuentran para ver qué profundidad es necesaria para obtener el aprovechamiento de un recurso, que sería de un acuífero libre y puedo aprovechar varios recursos. La distancia entre pozo y pozo va a depender de las características de cada pozo, con su cono de abatimiento, ¿verdad? Dentro de, uno puede crear un campo de pozos, pero controlado. O sea, mientras más lejano esté de un pozo de otro, es mejor, porque el cono de abatimiento no va a interferir uno del otro. Y la última pregunta era la tercera. Disculpe, cuando un pozo se seca, ¿qué Ah, se ya. debe hacer? Cabalmente, cuando un pozo se seca, pues el primer tema es limpiarlo para ver si no sus rejillas se taparon y no está permitiendo el ingreso del agua. El segundo es hacer una profundización del pozo para ir más profundo y tratar de captar un acuífero más profundo. ¿Verdad? Que era lo que hablábamos en el caso de un pozo mecánico, es el telescopio. Gracias, ingeniero. Laura Gaitán dice, ¿se puede realizar varias rehabilitaciones en un mismo pozo? Afirmativo. O sea, definitivamente porque depende, porque si el pozo, hay aquí en sectores en el Valle de la Ciudad de Guatemala que tienen mucho contenido de hierro, entonces se colmata rapidito, o sea, en términos, las rejillas, entonces hay que estar limpiando y rehabilitando el pozo las veces que sea necesaria, una o dos veces al año. Hay otros que no necesitan rehabilitación, 5 años es bueno entrar para ver cómo está el pozo en sí, ¿verdad? Pero sí se deben hacer las rehabilitaciones que sean necesarias. Gracias, ingeniero. Eric Orellana hace la siguiente pregunta. En la rehabilitación de pozos, ¿qué tantos pies podemos utilizar el método de telescopio? Dice. Sí, eso sería, digamos, para profundizar un pozo. O sea, si yo tengo un pozo de 600 pies, de hecho así es, cuando yo empecé en este tema, los pozos eran de 300 pies. Solo imagínense, no les digo hace cuánto empecé yo a ver esto, ¿verdad? Porque van a creer que soy un clásico. Pues sí, soy un clásico chispudo y me gusta los patojos chispudos como ustedes. Entonces, digamos, lo más que yo puedo profundizar son alrededor de 400 pies, de 300 a 400 pies. Si yo tenía un pozo de 600 pies, puedo meter posiblemente de 300 a 400 pies en un diámetro menor, siempre y cuando la parte de arriba esté bien construida, o sea, que esté alineada y vertical para que me deje pasar el tren de tubería del telescopio. De lo contrario, no pasa, entonces ya no se puede profundizar. Por eso hay que hacer los pozos bien desde el principio. Eh, Carlos Arana pregunta, ¿qué tantos años de vida media tienen los pozos?
La verdad que, como dice Pepito, depende, dice Pepito, era uno de los chistosos de antes, ¿verdad? Entonces, depende del área, ¿verdad? Porque cuando estaba en Empagua, yo hace algunos años hacíamos una investigación y hablábamos que de 12 a 15 años. Pero yo, digamos, en el transcurso que donde estoy, que aquí en Dao y he visto pozos que tienen, ¿qué? 40 años y ahí están echando punta, pues, o sea, no se han destruido. eh, Su vida útil va a depender del nivel regional del agua, ¿verdad? Va a depender de la calidad de material que se utilizó y va a depender de la calidad del agua que se tiene, ¿verdad? O sea que también son varios factores lo que interviene. Muchas gracias, ingeniero. ¿Qué tipo de cuidados se deben de tener en las zonas de recarga hídrica luego de la perforación de pozos? Básicamente, primero tenemos que caracterizar el acuífero. Tenemos que delimitar nuestras áreas de recarga, dónde están. Entonces, el tipo de cuidados es propiciar la infiltración en esas zonas, forestación, e incluso tener cuidado dónde se van a colocar los rellenos sanitarios, los basureros y todo eso, porque ellos van a crear en un momento dado lixiviación y eso va se infiltra al subsuelo y puede llegar a los acuíferos. O sea, primero hay que caracterizar el acuífero y ubicar las zonas de recarga. Verá, por ejemplo, los acuíferos del Valle de la Ciudad de Guatemala, pues están enmarcados en las montañas que nos están rodeando, en el mismo valle y en zonas alejadas como San Juan Zacatepeques, San Pedro Zacatepeques, o sea, por ahí viene el flujo que viene y pasa por el Valle de la Ciudad de Guatemala. Y si vamos hacia el sur, pues carretera El Salvador también es una zona de recarga para para la zona sur de los diferentes acuíferos. O sea, primero hay que delimitar y hacer los estudios. Muchas gracias, ingeniero. Y la última pregunta sería, ¿cuál es el proceso correcto para el abandono de un pozo debido a que ya no produce agua? Básicamente, primero el pocito, verlo, ¿ah? Hacerle una rehabilitación. Uno llega y lo empieza a rehabilitar. Evalúa su fondo, trata de limpiarlo y si después de todo eso ya no tiene nivel, ¿verdad? O sea que ya el nivel regional ya bajó más o el acuífero que se estaba aprovechando ya no es acuífero porque era muy superficial. Entonces, después de eso se procede a hacer un telescopio. O sea, tratar de en el mismo pozo meterse con un diámetro menor y ver más profundidad. Y si eso no da resultado, pues quiere decir que prácticamente los acuíferos que estaba captando ese pozo ya no tienen agua, ¿verdad? Son los acuíferos objetivos a que les llegue el agua, aunque sea de acá a unos 50, 100 años. Pero para eso hay que empezar hoy. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Esas serían las preguntas. Terminamos con este tiempo. Muchas gracias, ingeniero, por su participación en este congreso. De parte del comité organizador le tenemos un diploma que dice de la siguiente manera. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, Comité Organizador de Estudiantes de Ingeniería Civil. Otorga el siguiente diploma a ingeniero José Fernando Samaiva por su participación en el 26º Congreso Nacional y 22º Congreso Latinoamericano